born a king on Bethlehem's plain. Gold I bring to crown him again, King forever, ceasing never over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns a deity nigh, prayer and praising voices raising, worshiping God on high. Myrrh is my exbitter perfume, breathe the life of gathering bloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light, thy perfect light. Glorious now, behold him arise. King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, sounds through the earth and skies. Sounds through the earth and skies. Bienvenidos a la Navidad más larga del mundo. Bueno, para nosotros sí, porque más que Puerto Rico, nosotros celebramos la Navidad este año, que febrero tiene 29 días en vez de 28, pues celebramos 366 días en todo el año es Navidad. Cristo está naciendo en millones de corazones. Estamos viviendo la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Yo no les voy a decir a ustedes que sí van a venir cosas tremendas, pero de eso hablaremos en el siguiente programa, que vamos a hablar de hacer un inventario de lo que pasó este año, un poquito más, y vamos a entrar en lo que planificamos, lo que estamos esperando para el año. Vamos a enfrentar todas las realidades, las responsabilidades. Bueno, pero ahora, en este último programa hablando del nacimiento de Cristo y todo este escenario, oh, bendito sea el nombre del Señor, pues qué maravilloso es esto. Nosotros servimos al Señor ya llevo desde que Cristo nació en mi corazón como 61 años por ahí, más o menos. Pero han sido años bendecidos. Nunca pensé que llegaría hasta este tiempo. Gracias a Dios por su misericordia. Y hoy pues vamos a hablar sobre algo que es muy interesante. Ya en uno de los programas hablé de la mitología, hablé proféticamente de Santa Claus, que era un obispo católico en Europa, y hablé del misticismo profético, de cómo la figura de Santa Claus ha sido misteriosamente por el mal. Las huestes del anticristo a través de los siglos han ido creando esta figura para reemplazar a Cristo cuando la iglesia se vaya. Cuando ya la iglesia no esté aquí, habrá Navidad con todo lo demás, árboles, habrán luces, habrá fiestas, todo esto. Pero Cristo ya
no estará en la Navidad, ni aún en la forma liviana que está hoy en día. Y esto ha sido un proceso que ha venido por tiempo, en el mundo europeo y en un anglosajón y aún en el mundo latino, en el mundo entero. La figura de Santa Claus ha ido reemplazando lentamente la figura de Cristo para que puedan seguir con sus jaujas, con sus fiestas sin Cristo, que prácticamente ya es una fiesta sin Cristo. Aún hay iglesias que están dando mérito a la figura de Santa Claus. Le están atribuyendo atributos que solamente Dios debe tener. De eso, pues, me recuerdo que tuvimos un programa de eso, no sé si lo vio ya, donde le enseño al pueblo, no tengo una guerra con Santa Claus y cosa que se parezca, pero cómo hemos sido endoctrinados en aceptar una cosa mística, una fantasía, una fábula, una tradición humana, donde el espíritu del anticristo se ha movido, Satanás, preparando el ambiente para el arrebatamiento de la iglesia cuando ya no habrá una Navidad con Cristo. Ya yo estuve en Nueva York, le dije que de la parada de Macy's lo sacaron, lo que es Santa Claus y un montón de otras boberías. En el Radio City Music Hall, que era el sitio donde dedicaban más de media hora y cerraban el espectáculo de Navidad con el nacimiento y todo, con camellos reales, y eran varios camellos y todo, ovejas y todo. Ahora los redujeron como 10 o 12 minutos. Yo me he quitado el deseo de volver. Pero sí aprendí algo, que el mundo, sin darse cuenta, se está preparando no para la venida de Cristo. La iglesia tiene que prepararse, pero el mundo, sin darse cuenta, está preparando, y hasta muchos cristianos sin darse cuenta, para una Navidad sin Cristo, con la figura, porque de alguna manera tienen que tener complacido a los niños, pues entonces ahora le van a meter por un tubo y 7 llaves. Cuando yo estuve en el Radio City Music Hall, vi como en el espectáculo que duró 10 o 12 minutos, como antes era el clima, era lo climático de la historia de Navidad en el Radio City Music Hall. Bueno, pues ahora le atribuyeron, justificaron cómo él puede estar en todos lugares, que tiene omnipresencia, omnipotencia. Entonces lo hicieron un pequeño Dios sin darse cuenta a la gente. Uno que está examinando todo y reteniendo lo bueno. Pero hoy pues vamos a hablar, porque eso es desde el mundo europeo y anglosajón, y los países europeos y anglosajones. Por ahí trabajó, y claro, ya eso está en Japón, ya eso está en China, ya eso está hasta en los países árabes. Toda esa locura, preparando el camino para el anticristo. Bueno, y para el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué pasará cuando millones se vayan de aquí? Esto es lo que debe el cristiano preocuparle. Cristo está por venir como nunca antes. Recuerda que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y si no, si quieren enviar una ofrenda, pues la hace ahí. O por ATH Móvil, busca la sección de negocios y donde dice Clamor a Dios, a la cooperativa Dos Hermanos, ahí deposita los ingresos, lo que usted va a ofrendar, pero sobre todo la oración. Y en esta festividad, que como todo el año, usted no se desconecte de su culto, vaya a la iglesia, participe en la búsqueda del Señor en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Y sigue para adelante, no importa cuán fuerte sopla el viento, no importa cuántos dardos de fuego el maligno le esté tirando, eche para adelante, eche para adelante. Oh, gloria a Dios. Introduje este programa hablando de que ya dediqué un programa a desarticular el pensamiento, la pregunta de ¿quién reemplazará a Cristo cuando la iglesia sea arrebatada y ya los que predican a Cristo no estamos aquí? Y nos hemos ido a las bodas del Cordero en las nubes por 7 años. Y le dije que esa figura será la figura de Santa Claus, que ya le han atribuido poderes sobrenaturales y divinos. Y lo han hecho en una especie de Dios. La parada de Macy's, los famosos de Nueva York, todo el mundo occidental, la figura comercializada de lo que es la venida de Cristo, lo que es Cristo, lo que es la Navidad.
Pero hay otra fase que tenemos que ver también, porque por un lado, Satanás ha obrado con la figura de Santa Claus, pero así que cuando lo han edificado, le han dado atributos que solamente Dios puede tener. Dios puede tener esos atributos. Porque de otra forma, ¿cómo él va a saber? Como dice el corito que cantan, y dice, He's watching you when you're asleep, when you're awake. Él sabe todo lo que tú haces. Pues eso es omnisciencia. Quiere decir que le atribuyen a Santa Claus, al decir que él sabe lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú estás haciendo, el poder de tener omnisciencia, saberlo todo. Luego, él sabe dónde tú estás y él te va a llevar a otra cosa ahí. El pensamiento, que él sabe lo que tú vas a pedir, eso es de él tener la capacidad de leer tu pensamiento y saber todo lo de ti. Pero entonces la omnipotencia, cómo él puede regalar todo lo que pide la gente. Y le enseñan eso a los niños. Y sanamente todos nosotros pasamos evolucionados por eso. Y creemos que estamos bien. Pero sin darnos cuenta, hasta desde los altares se estaba proclamando el sustituto de Cristo en la Navidad y la deidificación, en otras palabras, el reconocimiento divino a un ser mitológico, que en la historia era un obispo católico que hacía buenas obras en Europa. Y luego lo comercializan y ya sin darse cuenta, el espíritu de Anticristo lo ha ido preparando tomar esto. Pero en la cultura religiosa, en la cultura latina, especialmente en la cultura católica, se habla de los Reyes Magos. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a decir unas verdades acerca de esto, porque si lo hemos dicho en cuanto a Santa Claus, vamos a ver hasta dónde se ha caído en el error con esto de los llamados 3 Reyes Magos. De eso vamos a hablar en este programa. Quiero que usted examine lo que digo, ore a Dios, y tanto como Santa Claus como los Reyes Magos, presente lo bíblico, lo que dice la Biblia. Enseñe a sus niños no a pedirle a un santo, a un Santa Claus, ni a los 3 santos reyes. Pedirle a Dios. Y Dios suplirá a los padres lo que nos enseña Isaac. Órale a Dios, que Dios le supla a papá para que te pueda comprar lo que tú quieras. Porque yo me di cuenta que ni los Reyes Magos, ni Santa Claus existían mucho antes de que usted se diera cuenta. Primero le he contado la historia de mi abuela, que fue la que me crió. Y como todos los puertorriqueños, eso era sagrado enseñar eso. Hasta que me di cuenta que no existía. Y después me dolió tanto que mi abuela tuviera que cuando yo me di cuenta que los magos reyes o los reyes magos, los 3 o lo que fueran, no me trajeron la bicicleta, ella se inventó una cosa allí de que yo me había mojado la hierba y que por eso. Y después cuando estuve consciente me dio pena con mi abuela, una mujer trabajadora, una maestra, con un salario ínfimo, raquítico. Y cómo esas mentiras dañan el corazón y hieren. Y después con lo de Santa Claus, pues me recuerdo que fue como a los 10 o 11 años. Encontré en julio la bicicleta que le estaba pidiendo a Santa Claus. Tal vez mi mamá, la encontré que ya mi mamá la había comprado en julio. Y me hice el loco. No, sí, mamá, yo estoy... Mi mamá se dio cuenta. Mi mamá no era bruta, ¿sabes? Este tipo sabe algo. Y ya a los 11 años yo sabía que ni los magos existían, ni los Reyes Magos, ni Santa Claus existían. Lo único es que me ha tomado años estudiando la Biblia, la profecía, de que se ha evolucionado todo esto en unas doctrinas contrarias a la Biblia y muy, muy ofensivas a Dios. Aunque lo pinte de tradición o lo que sea, muy bonito todo. Pero el diablo es así, se transfigura en ángel de luz. Por eso dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, no ironéis sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Amados, no crea todo espíritu, pero los espíritus son de Dios, no. Primera de Juan 4:1. O lo que dice Pedro en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, alrededor con león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si vamos a enseñar la Biblia, una de las cosas que más Dios aborrece es que le den su gloria, la gloria que Él merece a un Dios
pagano, a una figura creada mitológicamente. Quiero que me oigan bien claro en esto, pero vamos entonces a ir viendo lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Y quiero empezar, aunque sea en el capítulo 1, algo del último mensaje, que me da la razón en cuanto a lo que vamos a leer el verso 24 y el verso 25 del capítulo 1 de San Mateo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero en el verso 25 del capítulo 1 de San Mateo dice, mire bien claro, para que lo oiga bien claro, lo escriba. Con esta introducción voy a entrar entonces al asunto de los magos, lo que sea. Pero no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiere decir que la conoció después que dio a luz, que dio a luz, después que tuvo su primer hijo. José, como manda la Biblia, y María tuvieron su vida íntima. Todo el que prohíbe toda esa práctica dentro del matrimonio está antibíblico. Y ahí pues sella ese capítulo y vuelve otro versículo más aquí a darme la razón en lo que dije en el otro programa. Ahora, vamos a leer el asunto, la visita de los magos. Había que ver claro a qué se refiere aquí. Capítulo 2, verso 1 en adelante de San Mateo. Ahora lo van poniendo en la pantalla, usted lo va leyendo conmigo y después le voy dando una explicación. Verso 1, capítulo 2 de San Mateo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oiga bien claro esto. Leo ese versículo de nuevo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso, vamos hasta ahí. Vamos ahí. Ahora, déjenme explicarle esto. Primero, en ninguno de estos versículos dicen que eran reyes, que eran magos. Algunos piensan que eran astrólogos, que estudiaban las estrellas, o astrólogos. Pero lo que dice que eran magos, que eran unas personas que bregaban con las cosas místicas. Pero a pesar de que eran gentiles, dice que vinieron a Judea, a Belén de Judea, y que el que gobernaba era el rey Herodes, ahí lo especifica. Herodes el carnicero, el criminal, que luego veremos en medio de esto de los reyes, los magos, la matanza de los niños como lo hizo Faraón. Entonces vinieron del oriente. Por lo tanto, el tiempo que se tardaron desde que apareció la estrella, y los astrónomos y las personas que vean en esto, en la ciencia, dicen que sí, para ese tiempo apareció una estrella. Y apareció una estrella que los guió. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora hay que entender qué es lo que se llama por mago. Eran tipos que estudiaban las estrellas, eran astrónomos, eran astrólogos. Lo que fuera, eran unos tipos extraordinariamente diferentes a todo demás. Y no eran judíos, eran de otros países, de aquellos países del mediano Middle East. Y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Reconocían que venían del oriente, reconocían que había nacido el rey de los judíos, ya tenían revelación, es decir, que estudiaban los cánones, los escritos judíos, estudiaban lo que eran aquel entonces el Torá, lo que eran las profecías bíblicas, mesiánicas. Estos tipos que no dice que eran reyes, pero que se le otorga el nombre de magos, eran unos estudiosos de las estrellas, eran un estudioso de la cultura y la religión judía. Y dice, pues ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O
Sí, estos eran unos estudiosos de las Sagradas Escrituras hebreas. Estos eran unos individuos que estudiaban las estrellas y por eso le llamaban magos. En el verso 3 dice esto, pues vamos al 2, vinieron del oriente. ¿Cuánto tiempo le tocaría esto? La disposición, la sed que tenían estos hombres, la sed que tenían estos hombres en sí, era tan grande que después de estudiar la palabra, después de estudiar los cánones de los judíos, los escritos de lo que existía como la Torá en aquel entonces vienen y deciden, ven una estrella, Dios se le revela a la gente que le busca. Dios se le reveló a Jonás salvándolo en un vientre de un pez. Dios se le reveló a Noé revelándole la destrucción que venía. Dios se le reveló a Abraham que venía la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermano. Abasamalaya. Dios no hará nada sin antes revelarle a sus hijos los profetas. Y Dios habla con gente que ve en su corazón. Estos hombres no eran judíos. Estos hombres no eran de Tierra Santa, estos eran hombres de algún país lejano. ¿Cuánto tiempo? Y se cree que tardaron años siguiendo esa estrella. ¿Qué voluntad más grande? Ojalá que dice que hay obras impíos que tengan obras de justos y justos que tienen obras de impíos. Ojalá nosotros tuviéramos la sed de buscar la palabra, la sed de servirle a Dios, dispuesto a viajar a donde sea posible. Y esta es la historia de estos que llaman los Reyes Magos, que no eran reyes, sino que es decir, la única palabra que usa es magos. Y creo que eran unos eruditos en las estrellas, eran eruditos en la astrología, en la astronomía, y que eran eruditos en la palabra divina, en los pergaminos de la religión judía, y que sabían que Dios le había revelado que había nacido el rey de los judíos, el Mesías, y vinieron de tierra lejana y Dios puso una señal. Hermano, Dios está haciendo cosas en Irán, Dios está haciendo cosas en China, donde no hay televisión, donde no hay radio. Dios está hablando en África, en los países más remotos de la tierra. En este tiempo final, ángeles están apareciendo, revelaciones Dios se le está revelando en sueños. Gente está convirtiéndose porque Dios ve su corazón, Dios ve su sed que tienen, su deseo de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, su disposición a sacrificarse, a pagar el precio. Jesús dijo, el que quiere seguir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y estos hombres, que no dice cuántos eran, o sea, el Papa León de la Iglesia Católica, en la Edad Medieval, por allá, le puso nombre. Y a razón de que eran 3 regalos, el Papa León denominó entonces que eran 3, y porque venían cargados de regalos, y les puso reyes, pero la Biblia no dice que eran reyes, pero eran gente prominente, y usa la palabra mago ahí, porque eran gente que estudiaban las estrellas, que estudiaban los escritos sagrados del judaísmo, las profecías mesiánicas. Estos eran gente que estaban metidos buscando a Dios, querían la verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Hay gente en la religión musulmana, hay gente en el budismo, hay gente en todas las partes del mundo que están buscando, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Están buscando la verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Así que yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Así que si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. Estos hombres, no se sabe cuántos eran. El Papa León llegó a la conclusión que eran 3 por el oro, el incienso y el mirra, pero nadie sabe cuántos eran. Ahora, hay algo que revela que no eran cualquier cosa. Mire lo que dice. Dice bien claro. En el verso 3, vamos a ir un poquito, que cuando ellos llegaron, dice, cuando llegaron se revolcó la ciudad. Cuando ellos llegaron, la gente por todos lados estaban revueltas porque esa caravana de camellos y de regalos y gente que venía con ellos eran muchos. Nadie sabe cuánto era, pero dice que cuando esto se revolcó la ciudad de Belén, cuando llegaron a Jerusalén y llegaron hasta allí y llegaron donde estaba el rey Herodes, se turbó. Y mire lo que dice aquí en el verso 3. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó
y toda Jerusalén con él. Lo que quiere decir que cuando esa multitud llegó, pues sí que posiblemente eran más de 3, o 4, 5, y venían, eran gente importante, eran diplomáticos, eran personas estudiosas, eran personas de gran importancia. Y cuando llegó esa multitud, con ese esplendor, con toda esa riqueza, y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Es decir, que causó un impacto al llegar a Jerusalén. Al llegar allí dijo, ¿qué pasa? Ahora, Belén está a un pie ahí de distancia, pero cuando pasaron por Jerusalén. Mire lo que dice el verso 1. Pues si usted les quiero dar detalles. Capítulo 2, verso 1. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente, posiblemente de allá de China, de allá de Afganistán, yo no sé de dónde salieron, pero venían del oriente y llegaron primero a Jerusalén. Jerusalén en este momento es la ciudad más importante del mundo, porque el diablo quiere, junto con Hamas y junto con los yihadistas y todos los islámicos del mundo, quieren controlar esa ciudad, porque Jerusalén será la capital del milenio. Jerusalén será la capital donde Jesús al final de los 7 años descenderá sobre el monte de los olivos, descenderá por el valle de Josafat, pasará frente a la tumba de Absalón, entrará por el cementerio ese dorado que los otomanos turcos sembraron cadáveres allí, hicieron un cementerio como ellos sabían que el Mesías tenía que ser rey, profeta y sacerdote. Y por eso es los 3 regalos. Rey, oro porque era un rey. Mirra porque era incienso, porque era un profeta, y dice que era profeta, rey y sacerdote. Mirra porque era sacerdote, todo, eran los 3 regalos. Incienso porque era un profeta, y oro porque era un rey, mirra porque era un sacerdote. Y conforme a la mente limitada de los turcos, musulmanes, otomanos, sembraron un cementerio para que él no pudiera pasar, cerraron la puerta, pero para Dios no hay puerta cerrada. Él tiene la llave de abrir y cerrar, y cuando él abra, nadie puede cerrar, y cuando él cierre, no hay quien abra. Entonces vinieron con esos 3 regalos, oro, incienso y mirra. Al Papa León, siglos después, se le metió en la cabeza que como eran 3 regalos, había que ponerle, eran 3 magos, y había que ponerle nombres, y le puso Melchor, Gaspar y Baltasar. Le puso nombre, pero la Biblia no los menciona por nombre. Vinieron no a buscar gloria, vinieron no a darse importancia, vinieron a buscar la gloria de Dios, vinieron a honrar al Rey de Reyes, Señor de Señor. Llegaron primero a Jerusalén y toda la guerra. Por eso es que no puede Israel hacer un cese al fuego, porque quieren que haga un cese al fuego para entonces coger, replonecerse, reforzarse y venir, porque esta gente no quiere un terreno, ellos quieren todo, ellos quieren Jerusalén, ellos quieren sacar a Israel y echarlos de su tierra, pero eso no van a poder, porque esa tierra se los dio Dios a los judíos, a hebreos, y ahí está la ciudad de Jerusalén, la que será la capital del mundo, y no Hamas, ni Hezbollah, ni YouTube, ni Hutus de Yemen, ni ninguno de estos locos podrá tomar, porque eso es de Dios, y oramos porque no podrán triunfar. Y no importa lo que diga Biden, y no importa lo que diga las Naciones Unidas, la palabra final la tiene Dios. Jerusalén será el centro del mundo, y desde allí se declararán 1000 años de paz y 1000 años de gobierno puro por primera vez en la historia. Y por eso es la importancia. Los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, y toda esta guerra que hay, y todo este pataleo de Biden y de la Nación Unida, que no hay que crear 2 estados. Eso Dios se lo dio a Israel, y no se puede permitir que la capital se divida con estos infames asesinos que hoy controlan la mente de ese pueblo árabe, que también llegará el día, como el pueblo judío, que reconocerán que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. Qué bonito. Qué gloria. Y oyendo esto, y decía, mire lo que venimos a adorarle. Por eso no mencionan sus nombres. Venían a traer. Entonces esto de
de darle nombres, los nombres esos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso se lo inventó el Papa León, siglos pasados. Entonces la iglesia romana se creó un culto alrededor de estos magos, ya le pusieron reyes magos y crearon una tradición. Lo de Santa Claus es algo que viene pagano de los países nórdicos y de Europa y de los países acá anglosajones. Pero la iglesia católica creó, antes de Santa Claus, creó una adoración que es contraria a la Biblia, a esto. Por eso que el Papa León le nombra que son tres y le pone Baltasar, Melchor y Gaspar. Le ponen nombres, le enseña a la gente a hacerle promesas, a pedirle lo que me enseñaron a mí cuando niño. Pídele a los Reyes Magos, ponle un poquito de paja, ponle un poquito de hierba verde cuando vengan los camellos, que ellos te darán. Eso es atribuirle un tributo que solamente tiene Dios, hermano. Es un atributo de omnipotencia. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos estemos enseñando esto? No es que no, es una realidad, existieron. No dice cuántos eran ni sus nombres, pero no pidieron adoración, no pidieron que le rindieran culto. Por el romanismo enseña que se le ore, que se le pida. Mire, aquí en Juana Díaz, todo el Día de Reyes, se pasan todos viajando. Aquí hubo, para que sepan que nadie es perfecto, hubo un año que descubrió que uno de los alegados Reyes Magos era un pedófilo. Y ese escándalo trataron de ocultarlo, pero fue cierto. El tipo tuvo que renunciar, porque se ha creado en los países católicos, dominados por la religión católica, se ha creado un culto pagano de adoración a los tres Reyes Magos. Eso nos lo inculcaron a todos nosotros. Y lo creímos y lo aceptamos y lo enseñamos a los niños. Ustedes pueden estar conmigo, dígame lo que le dé la gana, insúlteme. Pero es mi responsabilidad en este programa advertirle que su gloria a Dios no la compartirá con nadie. Y que uno de los pecados que más abomina a Dios es la idolatría. Dice, mi gloria no la compartirá con nadie. Dice, no permito que se le dé honra y reconocimiento a dioses muertos. Se le atribuye el poder de omnipresencia, lo mismo de Santa Claus, de omnisciencia, saberlo todo, ellos lo saben todo, de omnipresencia y de omnipotencia. Ellos tienen poderes que viajan la noche, de la noche a la víspera de Reyes. Ellos viajan el mundo con sus camellos. Aquí en Puerto Rico le han puesto caballos, porque la tradición la cambian como le da la gana. Y nadie sabe cuántos eran y nadie sabe cuál era su nombre. Lo que saben que eran sabios. Y posiblemente la palabra mago en ese momento se puede interpretar como sabios. Eran temerosos de Dios. Eran sabios que estaban estudiando, porque dice, su estrella hemos visto en el oriente. En otras palabras, sabemos que el rey ha nacido en Belén de Judea. Y lo dice bien claro. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Quiere decir que la palabra mago puede significar en el idioma original sabios. Eran estudiosos de las estrellas, eran estudiosos de los pergaminos, de las palabras, de los escritos bíblicos. Ellos seguían el paso de los mensajes de que vendría un rey de reyes, que nacería de los judíos y que sería el rey de reyes, que establecería un reino perfecto. El rey de los judíos, el Mesías, el cumplimiento de Génesis 15. Estos eran sabios. Pero entonces el Papa León, para configurar una teoría de justificación, pues lo mismo que hicieron con María, que la nombraron la reina de los cielos, porque en la iglesia Constantino había permitido y había que se llenara de paganos y que tú tenías que ser cristiano. Entonces, para la madre de él se dio que para que esos que adoraban la reina babilónica de los cielos pudieran cambiarse, cristianizó el culto idólatra a la reina de los cielos babilónica y puso a María como reina de los cielos, cosa que no está en la Biblia, un engaño, un paganismo, una idolatría. Y alguien tiene que decir la verdad. Y honestamente, de buena fe, la gente cree esto, porque es lo que se le ha indilgado. Entonces, con esto se crea el culto de la mariolatría,
juntamente viene el culto a la adoración a los santos, y entonces en este tiempo el Papa León reconoce que se llama Melchor, Gaspar y Baltasar, y le reconocen que tienen poderes extraordinarios y poderes para oír tus oraciones. Solo Dios puede oír tus oraciones. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios es omnisapiente, solamente Dios es omnipotente, solamente Dios es Dios, y todo atributo que pertenece a Dios no se le puede atribuir a ningún otro, sino al... Entonces esto de los magos, los sabios, que se le puede usar la palabra los sabios, crean un culto. Y usted verá aquí en Puerto Rico, cuando llegue el día de los Reyes Magos, y estos individuos que viajan el mundo entero, hubo un año que reconocieron que uno era un pedófilo. Y entonces, mi hermano, no puedo decir que todos eran así, pero Dios permitió que se sacara eso a la luz para que entendieran que lo que estaban promoviendo era un culto idólatra. Cuando tú le engañas a los niños y le dices que estos son capaces de darte lo que tú pides, te está diciendo que son omnipotentes, que ellos que tú le hagas una cartita, o que tú le reces, o que tú le ores a ellos, y que ellos y que le hagas una promesa. Digo, le estás rindiendo culto a una gente que no vino a buscar ser adorado, que vinieron a adorar al rey, y que reconocieran que era rey, que era profeta, que era sacerdote, que era rey y que era profeta. Por eso le dieron oro, incienso y mirra. Y no fue que ahora todo el mundo se volviera a regalar a nadie, no. El regalo tienes que tú dárselo a Dios. Ellos vinieron a enseñarnos a adorar a Dios, a rendirle culto a Dios. De ahí establecieron el asunto de los niños. Y déjeme decirle, no es falso de lo del pesebre. En el pesebre estaba cuando Simeón y aquella mujer santa fueron. Pero ya, cuando llegan estos sabios, que yo creo que es la palabra, entendiendo la etimología del lenguaje, es la palabra que debe saber aquí, sabios. Cuando estos sabios llegan, ellos vienen a adorar al niño, vienen a traerle regalos, y ya no vivía, porque lo dice bien claro, ya no vivía María y José en el pesebre, ya el niño había crecido, y mire lo que dice aquí, dos cosas que hay que entender aquí. Primero, y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Mirá, si era una compañía grande. Y se llenó Herodes de celo. ¿Sabe? Hay gente que le tienen, hay políticos que tienen celos cuando Dios levanta a una persona. Matan. El mundo está revuelto ahora mismo por la idolatría, por la soberbia de los políticos. Y convocado, verso 4, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Entonces él convocó a todos los escritos. Entonces este tipo, Herodes, que no le había importado la Sagrada Escritura, hasta que llegaron estos sabios que se llaman magos y llegan a buscar al rey, y él es el rey, y ellos preguntan dónde está el rey de los judíos, y entonces se turbó Herodes y todo el pueblo, porque no estaban preparados. La gente está turbada con todo lo que está pasando, pero Cristo dijo, no se turbe este corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Todo lo que está pasando en Israel, todo lo que está pasando en Ucrania, todo lo que está pasando en el mundo, es parte de la batalla final, es parte de la convulsión de que Cristo viene pronto. Y Apocalipsis 12 dice, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar. Y convocando, entonces empezaron a convocar a la gente. Y verso 4, y convocado todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó Herodes, que no se había importado en buscarla, ojalá que los gobernadores y presidentes busquen dirección de los hombres de Dios. Y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, verso 5, porque así está escrito por el profeta. Y verso 6, tú Belén en la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá. Les oye bien claro, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios o a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
Verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia, venid hipócrita, mentiroso, el diablo es un padre de mentiras, Juan 8:44. Tenga cuidado en este año electoral que viene con los lobos vestidos de oveja, los políticos que vienen a decir que van a cambiar las cosas, que ellos son, va a venir uno en específico, y lo voy a señalar conforme a como Dios me lo vaya confirmando, y dirá, yo soy la solución, hemos hecho una alianza para cambiar a Puerto Rico. No, hay que hacer una alianza de humillación, de arrepentimiento y buscar al Señor. Y indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando hayáis, hacedlo para que yo también vaya a adorar. Están llenos estos políticos, están llenos de mentiras, no les crea. Y cuando se levante el falso profeta, el Mesías de la extrema radical de Sodoma y Gomorra, y venga y se ponga en los anuncios, yo soy la solución a todos partidos, yo vengo a reestructurar a Puerto Rico, son mentirosos, no son verdaderos. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Escuche bien, dejemos que nos guíe el Espíritu Santo en estas elecciones. Digamos que en el pueblo no seamos como los políticos que están buscando engañar al pueblo. No, dice, hasta llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre, vieron al niño a la casa. No, apúntelo por ahí la palabra. Y dice, y entrar en la casa ya no estaba en el pesebre. Así que cuando ponen todas esas escenas, están equivocadas teológicamente. Y al entrar en la casa, ya María y José habían comprado su casita, o la alquilaron. Y al entrar en la casa, los sabios vieron el niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación, mire si estos sabios estaban conectados con Dios, que Dios se les reveló en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué bueno cuando los hombres y mujeres buscamos la dirección de Dios, y Dios nos guía en la decisión de negocio, en la decisión de matrimonio, en la decisión de lo que vamos a hacer, cambiarnos, comprar algo, mudarnos, viajar, buscar que Dios guíe nuestras vidas. Y dice que no volvieron a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Maravilloso. Y vengo con la última parte de esto, que tarde o temprano Dios revela lo que hay en el corazón de los gobernantes, de los políticos. Como le dije que iba a haber una alianza este año demoníaca, de radicales, de extremistas, que iban a postular un individuo que lo iban a presentar como la solución, como el deseo, el cumplimiento milagroso de solucionar a Puerto Rico. Iba a venir con un lobo vestido de oveja a engañar al pueblo, a causa del pecado de los políticos también, que engañaron al pueblo. Ahora juzgan a todos por igual. Óigame bien. Entonces vamos a ver los resultados de esto. Cuando volvamos, vamos a tener un momento de oración, y cuando volvamos venimos a la parte final. Cómo reveló Dios lo que había en el corazón de Herodes, y cómo Dios revelará lo que hay en el corazón de los políticos y los líderes mundiales y los medios noticiosos que están mintiendo al pueblo y a la sociedad. Vamos a pausar y regresamos. Es difícil decir no al amor en Navidad, es muy fácil hallar el calor en Navidad. No te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. Siente el calor, vive el amor, la felicidad, amando. Canta la canción llena de ilusión, siembra la verdad, cantando en la Navidad. Hay que festejar la felicidad de ser
En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. El amanecer, nuevo renacer, atrévete a soñar muy alto. Abre el corazón, siente la emoción, decídete a vivir amando en la Navidad. Hay que festejar la felicidad de celebrar. En Navidad es difícil decir no al amor. En Navidad es muy fácil hallar el calor. En Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar, para dar a Jesús, regalar la verdad. Es difícil decir no al amor. En Navidad es muy fácil hallar el calor. En Navidad no te pierdas la oportunidad De celebrar que la Navidad es para festejar. Es difícil decirlo al amor, es muy fácil hallar el calor. No pierdas la oportunidad. Navidad es para festejar al amor. Hallarás el calor de celebrar que la Navidad es para festejar. Bueno, y ahora pasamos aquí a la parte final de este programa. En el capítulo 2 de Lucas dice, verso 13 en adelante, y con este vamos a resumir todo lo que está pasando en el mundo, y es una repetición. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire esto, hermano, esto está aquí. Y él despertando, verso 14, tomó el niño y a su madre y se fue a Egipto. Dios tiene que tener una bendición grande para el pueblo de Egipto. Fue el refugio del niño. Y el verso 15, estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Es decir, que Dios es sabio. Dios es sabio. Yo planeaba ir a Haití. Y todavía está en pie el ir a Haití. Entonces me dieron una información del peligro que había de ser secuestrado. Y esto llegó por una empresaria, una persona que tiene influencias, estaba en Washington, y reuniendo con una gente, y Dios los usó para hablarle, para que me hablara a mí. Dijo, que detenga por ahora su viaje a Haití, porque es muy peligroso. En este momento su persona peligra no solamente de muerte, sino de ser llevado como rehén y torturado. Y hoy esa mujer no es pastora, no es simplemente una empresaria. Y Dios, por eso tengo detenido el viaje a Haití hasta que Dios me dé el testimonio de lo que tengo que hacer. Así que Dios, cuando estamos en comunión con Él, Dios nos habla, Dios nos libera de meter la pata. Si cuando vamos a hacer una decisión de una casa, de un carro o de un matrimonio o lo que sea, pedimos que Dios nos guíe, Dios nos librará de lo peor. Y dice así, y huyó a Egipto. Y le dice, permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios, hermano, eso de decirle a la gente, mire, yo me recuerdo cuando vino la pandemia, que un falso profeta en Miami, un llamado apóstol del engaño, de estos muchos que hay por ahí que no son nada,
Dijo, este será el año que ustedes resucitarán muertos y esto y aquello. Y les dijo, este año va a ser, y ese fue el año que vino la pandemia, ese fue el año que más gente murió, porque ese hombre habló en la carne. Hermano, Dios es un Dios realista. Dios nos ayuda a enfrentarnos al peligro. Si nos dejamos guiar por Él como María y José, Él nos llevará a la victoria. Y Él revela las intenciones de los maleantes. Yo me recuerdo que estando en El Salvador, era 30 de noviembre de 1980, más de 100,000 personas en las gradas del terreno y en las calles alrededor del Flor Blanca. Y de momento cuando yo me paro en el altar, el Señor me dice, aquí hay 5 hombres que han venido para matarte. Y entonces el Espíritu Santo me toma y digo, los reto. Hay 5, Dios me los revela, están aquí. Atrévanse, dispárenme. Todo el mundo se alejó de mí, creo que estaba loco. Dispárenme, si no me matan es que Dios no está conmigo. Si me matan es que Dios no está conmigo, pero si no me matan es que el Dios mío es más grande que ustedes. Hermano, en una película que hicieron, el único que queda vivo, luego 4 de ellos murieron, se hablaron, dicen, yo vi la película, dice, lo que me molestó fue el tipo que pusieron en lugar mío, pero en la película dice, y entonces este tipo dijo, ellos están sentados, ¿cómo es posible que más de 100,000 personas sepan que habemos exactamente 5 guerrilleros que venimos a matarlo aquí? Y entonces se fueron. Uno quedó. Ellos murieron en esos mismos días, esa misma noche. Esos mismos días perecieron. El único que se convirtió de los 5 fue el que hizo esta película. El que hoy en día es un predicador en el salón. Yo en este momento no sé ni su nombre. Yo vi la película, la tengo guardada por ahí. Pero digo esa es la cosa. Dios nos advierte el peligro. Dios nos advierte las malas decisiones, los malos negocios. Todas las tragedias en mi vida ha sido cuando yo no he oído la voz de Dios, cuando no he obedecido al Señor. Y mire lo que dice aquí. Y él despertando tomó de noche al niño y su madre y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, lo que Dios dice se cumple. Verso 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los sabios o los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios, de los llamados magos sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que fue oído en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 19, pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció, otro ángel en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vinieron a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso cuando Dios nos guía. Qué glorioso cuando Dios nos guía. Hermano, cuando tomamos las decisiones correctas en la vida, cuando dejamos que Dios nos guíe. Y si Dios protegió la vida de Jesús, ¿no hará lo mismo por ti y por mí en esta época? No tema lo que pueda venir. El próximo programa, el último programa que haremos en este tiempo, será un resumen del año que hemos vivido pequeño y lo que estamos planificando y lo que creemos que Dios tiene para nosotros y lo que estamos planificando para hacer en el año entrante. Que Dios les bendiga, hermano. Tranquilo. Dios sabe nuestro destino. Que Dios les bendiga. Que tiene lo mejor reservado para usted. No se turbe en su corazón. Herodes está bajo la... Y yo termino con esto. Hubo un montón de gente que se levantó contra mí. Me calumniaron, me persiguieron. Nunca les deseé mal. Pero le puedo decir que ni uno de ellos queda vivo. Todos se fueron a la eternidad. Si se arrepintieron o no, no lo sé. Todo menos una persona que Dios ha tenido misericordia y lo ha dejado. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios te cuide. Deja que Dios haga la obra
ten paciencia, encomienda a Jehová, espera en Él y Él hará. Que Dios te bendiga grandemente. We three kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, king forever, ceasing never over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns a deep